Buenos días, doctor Pareja, querido Helios. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y querer compartir tus conocimientos con la Fundación Asisa y en concreto con la Mirada Asisa. Estamos muy contentos y muy agradecidos, las dos cosas. Me vas a permitir que comience con un pequeño resumen de tu currículum, que aunque eres una persona joven, es ya un currículum brillante. Eres licenciado en Ciencias del Deporte y de Actividad Física y doctor con mención internacional en Fisiología por la Universidad de Valencia y profesor universitario, investigador con más de 100 artículos publicados en revistas de alto impacto. Coordinas un grupo de investigación. Has publicado recientemente un libro con mucho éxito, Inteligencia Metabólica. Hablaremos algo del contenido de este libro. Así que muchísimas gracias y si te parece bien, pues ya empezamos. Fenomenal. Vamos a empezar hablando de actividad física en general, sin establecer categorías, y voy a utilizar una referencia de la Organización Mundial de la Salud que reconoce a la actividad física como un elemento protector, como un factor protector frente a numerosas enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a hablar de esto, de la importancia de la actividad física. Perfecto, María. Pues sí, la Organización Mundial de la Salud, al igual que otras muchas instituciones, establece que la actividad física, además de la prevención del propio sedentarismo, son factores que podemos modular para prevenir un grandísimo número de enfermedades crónicas. Además, estas enfermedades crónicas, hasta hace unos pocos años pensábamos que estaban sobre todo relacionadas con las metabólicas, por aquello de vincular actividad física, gasto energético, metabolismo. Pero la realidad es que sabemos hoy en día que la miríada de enfermedades crónicas que podemos prevenir realizando los niveles de actividad física mínimos que precisamente la Organización Mundial de la Salud establece, podemos prevenir incluso enfermedades que hace unas décadas no imaginábamos, como pueden ser las demencias, como pueden ser algunos tipos de cáncer. Por tanto, aquí siempre me gusta llamar la atención que una cosa es hacer actividad física, que es muy importante, y otra cosa es prevenir el tiempo de sedentarismo, que son dos factores de riesgo independientes para padecer todas estas enfermedades. Sí, porque bueno, hoy es 5 de septiembre. Quien más, quien menos, en estos primeros días del mes de septiembre inicia el curso con, bueno, pues con objetivos más o menos ambiciosos, ¿no? Uno de esos objetivos es hacer más ejercicio. Y al mismo tiempo tenemos ofertas de los gimnasios con reducciones de matrícula, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la actividad física más o menos reglada y otra cosa, como acabas de decir, es el sedentarismo. Y el sedentarismo, de los perjuicios del sedentarismo, no se libran ni las personas delgadas. Ni las personas delgadas ni las personas que entrenan. Si una persona logra entrenar 1 hora al día, pero el resto del día lo pasa en una situación sedentaria, más allá de las horas en las que pernocta, el típico trabajo de oficina, seguimos aumentando esos factores de riesgo para muchas enfermedades. Entonces, insisto que son dos factores de riesgo independientes. Por un lado, debemos fomentar la actividad física, pero por otro lado tenemos que reducir al máximo las horas en las que estamos en una situación sedentaria. Muchos estudios epidemiológicos han venido a contrastar cuánto tiempo de actividad tenemos que hacer para compensar cuánto tiempo de inactividad. Los resultados son bastante poco concluyentes porque depende del tipo de sedentarismo y del tipo de actividad, pero sí que sabemos que son dos factores completamente independientes. Por tanto, que una persona esté delgada no quiere decir que ya tenga todos los objetivos metabólicos cumplidos, ni mucho menos. De hecho, refleja muy poco. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, pero podemos estar delgados y tener muchos factores de riesgo para otras. Vincular la estética y la salud creo que es un mensaje
que ha alterado mucho la percepción de los beneficios que puede aportar tanto el ejercicio como la dieta. Esto realmente es muy interesante porque a lo largo de la charla a mí sí que me gustaría que hicieras especial hincapié en derribar mitos, ¿no? Quizá el culto a la delgadez ha hecho mucho daño en cuanto a la salud en general, ¿no? Totalmente. Al final asociamos un perfil delgado con un perfil sano, y si bien es cierto que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy importantes para muchas enfermedades, la persona delgada también puede tener otros muchos factores de riesgo. Por tanto, yo creo que algo que debemos separar también es el hecho de vincular actividad física con gasto energético, como que ese sea nuestro objetivo principal. Cuando pretendemos hacer un ejercicio, por ejemplo, para adelgazar, lo que no podemos intentar es que ese ejercicio, esa sesión de entrenamiento que podemos llamar, sea la parte, permíteme el vocablo, termogénica del día. No podemos pretender que nuestra hora de gimnasio sea cuando vamos a generar el déficit calórico que queremos, si lo que pretendemos es reducir masa grasa, ¿no? Para eso tenemos todas las horas que no son entrenamiento. Vamos a ir avanzando seguro en esta línea. Es muy común escuchar que hay personas con metabolismo lento y personas con metabolismo rápido. ¿Tan importante es esta diferencia? ¿Existe esta diferencia? Realmente existe, pero tengo que decir que no es tan importante. Considero que es una de las excusas más frecuentes y más utilizadas por las personas que o no han conseguido adherencia a su actividad física o les gusta comer cosas que no son las que debería comer siguiendo su objetivo. Entonces, de hecho, como que siempre intento establecer eso de mirar hacia adentro. No vamos a echar culpa a nuestra genética o a nuestro metabolismo lento, vamos a intentar fijarnos en qué acciones tomamos para intentar impedir eso. Por tanto, una persona que se pueda considerar con metabolismo lento, que en muchas ocasiones se diagnostica a nivel clínico como un hipotiroidismo, un Cushing o alguna otra alteración que puede llegar a reducir pues ciertos parámetros del metabolismo basal, pero es un porcentaje muy pequeño y considero que una gran parte de la población se aferra a esto del metabolismo lento o a esto de la genética o a esto de si mis padres eran así, ¿qué voy a hacer yo?, ¿no? Para justificar pues, sus malas decisiones al final en cuanto a sus hábitos saludables. Por tanto, no tiene tanto impacto y me gustaría que no se utilizase esto como una excusa, porque la realidad es que si somos proactivos con nuestras acciones, la persona con metabolismo lento puede generar un déficit calórico y una pérdida de masa grasa de la misma forma que una persona con un metabolismo normal. Llegamos ya a la matriz metabólica y a los componentes de esta matriz metabólica. ¿Cuáles son? Para mí, la modulación del metabolismo se va a regir fundamentalmente por 4 pilares. Y estos son, por un lado, el ejercicio físico, que es lo que antes has comentado como esa actividad física estructurada, es decir, voy al gimnasio, voy a correr o me quedo en casa, pero voy a hacer X sentadillas o X ejercicios. Tiene un fin en sí mismo, de promover la actividad física y mejorar algo de nuestro cuerpo. Por otro lado está el NEAT, cuyas siglas es el Non-Exercise Activity Thermogenesis, que es toda la actividad física termogénica, es decir, que nos genera un gasto energético, pero que no es considerado entrenamiento. Y todo esto es pues, todas las actividades de nuestro día a día que podemos hacer para aumentar ese gasto calórico. Pues desde utilizar las escaleras en vez del ascensor, bajarnos una parada antes del autobús para caminar un poco, pasear al perro, hacer juegos con los hijos que sean dinámicos. Las tareas de casa, ¿no? Las tareas de casa, jardinería, limpieza, cocina. Todo eso al final tendemos por nuestra sociedad a minimizar todas esas actividades, pero en realidad nuestro metabolismo las necesita, ¿no? Yo siempre digo que
vivimos en una sociedad muy sedentaria con un metabolismo que requiere de mucho movimiento, y ahí es donde existe esa confrontación. Por otro lado tenemos, por supuesto, la alimentación, que yo creo que está tan denostada porque asociamos alimentación o dieta a toda esa estrategia que se ha llevado en las décadas anteriores de pesar la comida, de tener dietas muy estrictas, muy hipocalóricas, de tener la báscula en la cocina y respetar. Y afortunadamente la dietética ha cambiado mucho en los últimos años, y ahora se enfoca mucho más en educar a los pacientes, en saber qué tienen que tomar para que se hagan autorresponsables, que no dependan del consejo del profesional, sino que sean capaces de discernir qué tipo de alimento pueden tomar, cuándo lo pueden tomar, y con total flexibilidad, porque uno de los problemas de la adherencia a la dieta es precisamente esa falta de flexibilidad y esos alimentos que antes eran tan insípidos y tan poco motivadores, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy bueno para intentar entender la alimentación saludable, dado toda la oferta de productos y de platos y de recetas que tenemos saludables, y dado que pues, vivimos en la era de la información, todos tenemos un conocimiento mucho más grande que hace décadas, que nos tenían que decir exactamente lo que teníamos que comer porque no entendíamos que era un carbohidrato complejo o uno simple, y ahora yo creo que sí. Y queda el cuarto elemento, la recuperación, el descanso. Eso es. Para mí el descanso es el cuarto pilar de la matriz metabólica, porque en el descanso es donde ocurre todas las adaptaciones. Cuando yo estoy haciendo un entrenamiento, ahí mi organismo se está fatigando, lo estoy desequilibrando, ¿no? Estoy lo que técnicamente hablamos como una alteración homeostática. Cuando mi cuerpo está recuperando, cuando realmente está generando adaptaciones y está generando mejoras, es cuando estoy descansando. El descanso no es solo dormir, también hay descansos a lo largo del día que todos entendemos por sentido común, pero que muchas veces nos tomamos como lujos. Son lujos o son hábitos que no se asocian con la productividad que hoy nos exige la sociedad. ¿Estás hablando de la siesta, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser la siesta, por ejemplo, puede ser parar 10 minutos nuestras tareas en el trabajo y hacer una pequeña meditación. Tenemos un abanico relativamente amplio para poder incorporar descansos y recuperaciones más allá de las mínimo 7 horas que deberíamos dormir todos. Bueno, pues si te parece, Helios, vamos a profundizar un poquito más en estos 4 elementos, en estos 4 componentes de la matriz metabólica. Y vamos a empezar por el NEAT, por la actividad no estructurada, no planificada, la actividad física no planificada. Ya nos has comentado que es pues el conjunto de actividades que hacemos a lo largo del día, que no busca hacer ejercicio físico, no busca hacer deporte. ¿Qué trucos recomiendas para incrementar esta actividad física? Porque es muy importante, tiene un gran peso. Claro. Lo primero es entender la importancia que tiene, porque siempre minimizamos las posibilidades termogénicas que puede tener ahorrarse un tramo de escaleras, ¿no? O sacar al perro. Pero al final, si sumamos todas esas pequeñas acciones y su gasto energético, nos podemos dar cuenta de que al cabo del día puede suponer un 90% del gasto energético de la actividad general y hasta un 50 o un 70% de nuestro gasto energético total. Es decir, de cada 1000 kilocalorías que quemamos al cabo del día, 500, 700 se nos pueden ir tan solo en actividades como el NEAT, si tenemos una actividad normal. Si nuestra actividad es muy por debajo de esa normalidad, pues al final hemos caído en ese sedentarismo, ¿no? que tanto advertimos y que tanto queremos evitar. Trucos para potenciar ese NEAT, yo siempre hago el mismo símil. Una vez que uno ha entendido qué es el NEAT, cada uno tiene que incorporarlo a su vida, porque no hay dos vidas iguales, ¿no? El NEAT se ha denostado mucho en las corporaciones, en las empresas, porque se ha venido asociando a ese ambiente de oficina de Silicon Valley que roza lo ridículo, ¿no? De todos sentados en una pelota gigante, de mesas de ping-pong en las oficinas, y esto no va de eso. Esto va de
hacer lo que los americanos llaman los sedentary breaks, ¿no? Las rupturas de sedentarismo. Hablar por teléfono de pie. Subir y bajar escaleras, hacer estas reuniones dando un paseo. En fin, tenemos una cantidad muy amplia de opciones. Estar más tiempo sentado que tumbado, ¿no? En cuanto al gasto energético, podemos, digamos, hackear ciertas actividades que en principio pueden ser sedentarias para que potencien algo nuestro gasto energético, pero estar sentado no rompe el sedentarismo. Si bien es cierto, puede incrementar nuestro gasto energético hasta un 20% extra respecto a estar tumbado. Pero al final cada uno tiene que ver sus posibilidades. Una vez que uno entiende esto, yo siempre hablo de ponerse las gafas NEAT. Cuando tú te pones las gafas NEAT, tú ya eres capaz de ver situaciones potencialmente termogénicas en tu día a día que antes no veías. Antes no te imaginabas que ahorrarte una tarea doméstica que odias hacer realmente puede ser una situación muy buena para romper el sedentarismo. O en vez de potenciar los juegos de mesa con los niños, hacer juegos más dinámicos, que las reuniones sociales con los amigos pues empiecen a transformarse y en vez de que sean todas sentadas en una bar cafetería, pasear. Pues sea, eso es, echar una pachanga, un partido de pádel o simplemente un paseo. Entonces, una vez que uno se pone esas gafas NEAT y entiende la importancia de este pilar, cada uno lo puede incorporar de una forma, pero hay que romper hay que subir en el nivel de conciencia, digamos, sobre ese NEAT y su importancia. Esto es una idea que repites en tu libro, Inteligencia Metabólica, que se trata de tomar tus propias decisiones y decisiones conscientes, ¿no? Y esta es una de ellas. Yo creo que es la más importante, porque cuando estamos pagando la cuota del gimnasio, siempre tenemos un estímulo o una motivación ajena para ir al gimnasio, que es intentar amortizar eso o ver a una persona que conocemos en el gimnasio o intentar justificar a nuestro entrenador personal por qué no hemos ido el miércoles. Pero el NEAT es algo que va muy dentro. El NEAT es algo que cada uno tenemos que modificar y que no tenemos que dar cuentas a nadie. Aquí no hay edad, ¿no? Cualquier momento es bueno para empezar a tomar este tipo de decisiones. Eso es. Cada persona tendrá su NEAT, su capacidad funcional y obviamente no será lo mismo el requerimiento que tenga una persona adulta joven con plena funcionalidad que la que pueda tener una persona mayor con limitaciones funcionales. Pero NEAT pueden hacer todos, o sea que en este sentido el pilar del NEAT es básico. Es básico. El segundo pilar, el segundo componente de los 4 que hemos mencionado es el ejercicio físico, bien sea deporte o ejercicio físico en general. Y bueno, hay diferentes tipos de deporte. A mí me gustaría que lo desarrollaras un poquito más y sobre todo la importancia de la recuperación en el deporte, muy importante como veremos en el caso de la actividad física de alta intensidad, ¿no? Cuando hablamos de ejercicio físico hablamos de ese entrenamiento programado. Al final ese entrenamiento puede tener como fin perseguir un aumento del rendimiento, si lo que buscamos es, por ejemplo, una competición deportiva. Y batir un récord, llegar a un mínimo que te exigen en algunas competiciones, ¿no? O simplemente mejorar nuestra marca. Nuestra marca. O si no competimos, pues los usuarios de gimnasio también quieren saber si hoy levantan 50 y dentro de 2 meses pueden llegar a levantar 70. O sea, eso es algo muy personal. Puede ser competitivo o puede ser simplemente una autosuperación. Pero digamos que va más con fines de rendimiento. Y por otro lado, pues las personas que no buscan ese rendimiento, sino que buscan mantenerse sanos o incluso revertir la clínica de alguna enfermedad que haya tenido diagnosticada, ¿no? El otro día conversaba con un endocrinólogo que me decía que lo mejor que podía pasar a una persona era que le diagnosticaran una prediabetes, porque era ese momento en el cual todavía la alteración es reversible y es un momento en el que la persona se da cuenta de todo lo que puede hacer por mejorar. Esto hasta hace unos años no se barajaba. Si uno enfermaba, solo recurría a los fármacos o a las prácticas clínicas y la prevención pues era de aquella manera, ¿no? Nadie se preocupa nunca de la prevención, no suele ser
todo lo rentable que debería ser. Sí, sí. Entonces nos preocupamos más por tratar la enfermedad una vez que ocurre. Y aquí el ejercicio físico ha empezado a tener una importancia muy grande. Yo creo que la sociedad en general y los médicos han empezado a darse cuenta del potencial que tiene el ejercicio físico para tratar o para apoyar sus tratamientos y mejorar la clínica del paciente. Siempre hablo de tratamiento coadyuvante. No vamos a eliminar los fármacos ni las prácticas clínicas habituales, es obvio, pero podemos mejorar la clínica, la prehabilitación, el rendimiento funcional, la calidad de vida, y todo eso es muy importante para todos los tipos de pacientes. Por tanto, cuando hablamos de entrenamiento tenemos que diferenciar muy bien si nos vamos a ese rendimiento o a esa salud. En cualquier caso, no son incompatibles. Siempre se habla de que los deportistas de alto rendimiento no son personas sanas, porque se exigen tanto que al final eso choca muchas veces con la salud. Pero mi perspectiva es completamente diferente. Yo considero que una persona no puede rendir a su máximo potencial si no está sana. Una persona con anemia no puede rendir a nivel cardiovascular como una persona con total salud. Por tanto, es cierto que ciertas prácticas deportivas pueden arañar ciertos riesgos para la salud, pero la salud general se mejora con el ejercicio, incluso con el ejercicio de muy alta intensidad. En este sentido, en 2014 publicamos un metaanálisis en la revista Mayo Clinic Proceedings, en el cual precisamente comparamos la esperanza de vida de deportistas de alto rendimiento, que incluso habían participado en olimpiadas y en competiciones internacionales, frente a la población general. Y si bien es cierto que esas personas de alto rendimiento podían mostrar lesiones articulares o ciertas incapacidades funcionales, se demostró que viven más años que la población general. O sea que más allá de esa posible lesión articular o de esa posible alteración cardiológica que podemos encontrar en algunos deportistas de altísima intensidad, al final viven más. O sea, hay que ver el conjunto. Por no hablar del beneficio del deporte, del ejercicio físico para la salud mental y la salud emocional. Totalmente. Totalmente demostrado. Totalmente. De hecho, mi tesis doctoral trató precisamente de este enfoque, cómo a través de la actividad física, sobre todo en modelos de ratoncitos, que era lo que teníamos en la tesis doctoral, podemos estimular factores neurotróficos o unas proteínas que viajan desde el músculo a través de la sangre y llegan al cerebro y son capaces de estimular la neurogénesis y la neuroplasticidad. Y se ha visto que estas proteínas, en concreto una que se llama BDNF, es capaz de reducir incluso la clínica en pacientes con Alzheimer, con depresión y con otras demencias. Por tanto, el impacto que tiene la actividad física y el entrenamiento sobre el cerebro es fundamental y va mucho más allá de lo que siempre hemos pensado de es que me encuentro mejor, es que así desconecto, es que sirve de catarsis. Es cierto que los beneficios psicológicos son importantes, pero no perdamos de vista los fisiológicos e incluso los morfológicos a nivel cerebral, porque son fundamentales. Sí, sí, muy importantes. Ahora, desde hace ya un tiempo, podemos leer en publicaciones generalistas, tampoco tiene que ser una publicación especializada, artículos acerca de la alimentación. Hay recomendaciones de todo tipo y condición, y además de una manera reiterada. Hay claramente modas, podemos identificar cuando determinadas dietas se han puesto de moda. Con esto quiero introducir el tercer elemento, que es un elemento básico, como hemos comentado antes, de la alimentación. De la alimentación que tiene que ver con cuánto se come, qué se come, la calidad de los alimentos que comemos, cómo están preparados, cómo están cocinados y el cuándo comemos. Por favor, Helios, ¿te importaría desarrollar todo esto un poquito más? Claro que sí. Y entiendo perfectamente esa frustración
de los mensajes tan contradictorios y tan vehementes que muchas veces nos encontramos en medios generalistas y en las redes sociales, ya ni digamos, por los cuales uno ya no sabe si puede comer huevos, si tiene que comer 1, 7 o 24 al día. Entonces, es verdad que esta falta de consenso al final tiene un origen muy claro y es la falta de rigor. Y yo creo que esto es algo que la población tiene que empezar a ser capaz de discernir, la fuente. Yo creo que la fuente hasta ahora no se ha tenido en cuenta, se ha tenido en cuenta el mensaje, la verborrea y la vehemencia con la que se da ese mensaje, pero no si esa fuente realmente tiene un aval científico. Uno no pretende que la población se convierta en lectora de artículos científicos, pero sí que tenemos que ser capaces de rascar un poquito y darnos cuenta de que a veces los titulares hay que hacerlos sensacionalistas para que se lean. Y además, al final, como hay tantos, cada uno encuentra aquel que le conviene más. Eso que es. no tiene por qué ser, por supuesto, el más riguroso ni el avalado con Eso es. los estudios correspondientes. Eso es. Entonces, pues si una persona no le gusta la dieta hipocalórica porque le gusta mucho comer, seguro que va a encontrar a su gurú que le dice que puede comer todo lo que quiera, que la culpa es de las hormonas. Entonces, tenemos mensajes para todos los gustos. El problema es que no todos están igualmente fundamentados. Por eso yo en el libro trato de no dar recetas universales, porque creo que no existen y porque sería muy presuntuoso pretender conocer a todos mis lectores o a toda la población, ¿no? Entonces cada uno necesitará una cosa. Pero para poder empoderar a la persona en cuanto a su alimentación, lo primero que hay que hacer es aumentar su conocimiento en ese sentido y entender que venimos de una época en la que el cuánto era lo más importante y nos fijábamos en contar las kilocalorías, hacer un gramaje de todo lo que ingeríamos, y ahora nos estamos dando cuenta de que el cuánto es obviamente importante, sin déficit calórico no existe pérdida de grasa, pero que el qué es muy importante, que si el qué lo cocinamos de una forma o de otra puede boicotear nuestro objetivo, y que el momento en el cual vamos a ingerir ese alimento también es de vital importancia. Por tanto, cuando nos referimos al qué, tenemos que entender qué alimentos son saludables y cuáles no. Y aquí siempre se enfrentan, ¿no? Pues nos podemos encontrar 300 kilocalorías en una hamburguesa comercial o 300 kilocalorías en un plato de fruta. Esas 300 kilocalorías, con esa visión cuantitativa, tendrían que producir el mismo efecto sobre mi organismo si yo quiero producir, por ejemplo, un déficit calórico. Pero conforme lo verbalizo, uno se da cuenta de la perogrullada que eso tiene implícito, que es obviamente no. Obviamente los componentes de esas kilocalorías van a tener un impacto en mi metabolismo diferente. Va a estimular una serie de hormonas diferentes, voy a tener una absorción de nutrientes diferente y, por tanto, el qué o la parte cualitativa es fundamental. El cómo lo hacemos, pues también me parece algo que, aunque todos entendemos, nos cuesta muchas veces aplicarlo. Una patata, siempre pongo el ejemplo de la patata. Una patata puede ser un alimento muy completo y relativamente hipocalórico, o puede ser un alimento muy hipercalórico y además incluso atiborrarle de unas grasas innecesarias si la freímos. Y en último lugar, y este es el más incomprendido, es el cuándo. Normalmente tenemos en mente lo de desayunar mucho, comer medio y cenar poco, ¿no? Como regla general. Sin embargo, lo que tenemos que ver es cómo es nuestro día. Porque si yo entreno por la tarde, mi cena no debería ser tan hipocalórica como plantea ese principio general. La comida después del entrenamiento debería ser la de mayor aporte de nutrientes. Si entreno a una hora muy temprana, pues tendré que plantearme si necesito ir en ayunas o no necesito ir en ayunas. Quiero decir,
aportar este mensaje a la población, yo sé que es poco glamuroso y es poco comercial, pero es que no hay otro camino. Como cada uno no personalice su estrategia de alimentación, o contrata a un nutricionista que sabe perfectamente lo que hace todos los días y cuáles son sus gustos y su adherencia, o si no, está abocada a la frustración y al famoso efecto yo-yo que tenemos siempre tan presentes, ¿no? Bueno, esto me da pie a preguntarte, y lo comentas en tu libro, lo recoges en tu libro, ¿ejercicio físico en ayunas o no? La respuesta es evidente, vas a decir depende, ¿no? Sí, depende sobre todo del objetivo con el que hagamos el entrenamiento o esa sesión de ejercicio. Pero esto, como las modas que has comentado antes, María, parece que ahora todo el mundo debería hacer ayuno intermitente. Ah, bueno, sí, está de moda, efectivamente. Y si no haces ayuno intermitente, prácticamente eres un sádico con tu propio metabolismo. Esto del ayuno intermitente puede ser una estrategia interesante en algunas circunstancias. Pero vamos a poner sobre una imagen de distintas circunstancias en las que esto podría ser interesante o no. Vamos a confrontarlas. Si mi entrenamiento matutino persigue una serie de adaptaciones que tengan como fin mejorar mi rendimiento, es decir, entreno por un deporte, y yo estoy entrenando en ayunas, yo simplemente no podré entrenar a la intensidad que debería entrenar. Cuando yo hago un ayuno normal de unas 14 horas, al final los depósitos de glucógeno que guardamos en el hígado prácticamente se han evaporado. Hemos deplecionado ese glucógeno para intentar mantener la glucemia mientras pernoctábamos. Y a poco que hagamos, el muscular se nos ha podido ir. Por tanto, estaríamos entrenando sin glucógeno. Cuando en fisiología del ejercicio, que es la asignatura que vengo impartiendo desde hace muchos años, explico esto a mis alumnos, lo primero que tienen que entender es que el músculo esquelético necesita fundamentalmente dos tipos de sustratos, o el glucógeno, del cual extraen glucosa, o los ácidos grasos. El problema es que cuando entrenamos a alta intensidad los ácidos grasos no funcionan. No somos capaces de oxidarlos. De manera que simplemente si no tenemos hidrato de carbono porque venimos de un ayuno y estamos intentando hacer una alta intensidad, no voy a poder tampoco oxidar grasas. Por tanto, al final la consecuencia es simplemente una fatiga que me impide desarrollar esa actividad. Es decir, no llego, no alcanzo, ¿no? O en la jerga deportiva, pues las pájaras que muchas veces se encuentran. Si yo lo que pretendo es realizar un entrenamiento más por salud, en el cual uno de mis objetivos es generar un déficit calórico y tratar de adelgazar, esto del ayuno se ha vendido como algo muy interesante por el hecho o por la reflexión o el razonamiento tan simple de que si me he cargado los hidratos de carbono y solo me quedan grasas y quiero perder grasas, pues cuando entrene estaré movilizando y oxidando esas grasas, ¿no? Pero lo cierto es que ya tenemos suficientes estudios que nos dicen que hacer ejercicio en ayunas o sin ayunas no impacta sobre la pérdida de grasa. Que hay que ver la foto en su totalidad. Eso es, y la foto en su totalidad es un déficit calórico al cabo del día. Por tanto, yo puedo estar haciendo esa actividad física en ayunas, movilizando más grasas, pero la realidad es que al cabo del día esas grasas o se han repuesto o esos hidratos de carbono que me han sobrado después los termino transformando en ácidos grasos por no haberlos utilizado. Lo que tengo que conseguir es desequilibrar la balanza entre el gasto y la ingesta, porque de lo contrario el adelgazamiento no va a ocurrir. Y otro problema que tiene el ayuno intermitente es que cuando la persona pasa hambre, la comida inmediatamente después suele ser más hipercalórica de la que debería, los famosos atracones, ¿no? Después del ayuno. Entonces, tan importante es controlar el ayuno como lo que hacemos después, porque de lo contrario estaríamos haciendo todo lo contrario a lo que perseguimos. Sí, sí. Y en esto todos tenemos experiencia, ¿no? Cuando has retrasado una comida
parece que no tienes hambre, pero te sientas a comer y, bueno, y comes más de lo recomendable. Vamos a aprovechar, ya que estamos en este punto, para también romper otros mitos que están de moda, ¿no? Las dietas detox, por ejemplo, o la demonización de todos los hidratos de carbono, cuando los hidratos de carbono son extremadamente importantes, sobre todo para algunos de nuestros órganos más relevantes, ¿no? Empezamos por las dietas detox, por ejemplo. Yo creo que en nutrición muchas veces se cogen argumentos fisiológicamente válidos y se les da una vuelta y se les empaqueta en forma de producto o moda. Que un alimento pueda tener cierta capacidad de desintoxicación o de antioxidación, pues puede tener sentido. De hecho, todos conocemos las famosas vitaminas antioxidantes, ¿no? O alimentos que nos pueden ayudar a que nuestro hígado metabolice mejor ciertas sustancias o ciertos alimentos. El problema es cuando tratamos de empaquetar eso en un producto bonito que llamamos dieta detox y incorporamos una serie de alimentos para decir automáticamente que eso desintoxica o realiza una labor antioxidante o incluso antiinflamatoria. O sea, yo creo que una cosa son alimentos con ciertas propiedades y otra cosa son dietas detox. Aquí el problema radica en la polarización de todas estas dietas, que es cuando yo sigo una dieta detox, me la invento, la de la alcachofa, y resulta que solo puedo tomar alcachofa. El problema no es la alcachofa, el problema es todo lo que no estás metiendo cuando solo te centras en la alcachofa. Por tanto, al final es volver a lo simple, es volver a lo sencillo. Si es que es una dieta equilibrada en la cual incorporemos frutas y verduras de temporada, las cuales ya tienen las vitaminas que necesitamos y los antioxidantes que necesitamos. Porque si no, puedes tener lo que tú has llamado una orina carísima. Eso es. Además de todos estos alimentos, los complejos vitamínicos, ¿no? He dedicado muchos años dentro de una línea de investigación de mi grupo a estudiar el impacto que tienen las vitaminas antioxidantes, tanto en personas sanas inactivas como sobre todo en población deportista. Y nos hemos dado cuenta de que las vitaminas antioxidantes, sobre todo la vitamina E y la vitamina C, no tienen un impacto positivo en los deportistas. No hace que se lesionen menos, no hace que rindan más e incluso un hallazgo muy interesante que hemos encontrado es que podemos estar bloqueando ciertas adaptaciones fisiológicas propias del entrenamiento. Es decir, esto fue parte de la tesis doctoral de mi directora de tesis, cuando daba una supradosis de vitamina C a ratas que entrenaban en una cinta de correr, encontraba que las adaptaciones que generaban a nivel de generar nuevas mitocondrias se anulaban. Es decir, el estrés que supone el entrenamiento es un estrés oxidativo, que es adaptativo. Si lo eliminamos a través de las vitaminas, ese estrés controlado, que no es más que una mediación fisiológica de nuestro organismo para generar respuestas y adaptaciones, lo estamos aniquilando y por tanto no nos estamos adaptando a ese ejercicio. Por tanto, más allá de no ser beneficioso, puede además no ser inocuo, sino que nos está bloqueando, incluso puede torpedear nuestro rendimiento. ¿Qué otros mitos en relación a la alimentación que estén ahora de moda te gustaría comentar y que yo no te haya preguntado acerca de ellos? Hace un momento hablabas de la demonización de los hidratos de carbono y aquí hay muchas dietas con nombres como muy pegadizos, la dieta keto, ¿Sí? dietas así que se han popularizado mucho porque producen unos beneficios a corto plazo muy impactantes, no saludables y no sostenibles en el tiempo. Pero como vivimos en esa época de la inmediatez, lo que más nos gusta y lo que más vamos a seguir es lo que consigue que me haga adelgazar 3 kilos en una semana, sin plantearme si estoy deshidratado, si he perdido masa muscular
o si tengo algún problema o alguna alteración hepática o renal asociada. Entonces, en este sentido, todas esas dietas que persiguen reducir la ingesta de hidrato de carbono, incluso anulando completamente la ingesta, el problema que tienen es que la glucosa la necesitamos, ¿no? Y antes lo dejabas muy bien apuntado. Tenemos tejidos que solo se alimentan de glucosa y además, tejidos que considero que son interesantes de mantener su buena función, como es el cerebro. Entonces, yo creo que esas dietas son peligrosas porque llaman mucho la atención debido a su eficacia cortoplacista, pero generan un efecto rebote muy importante y también algo que es digno de considerar, al no tener hidrato de carbono, gran parte de la energía que necesitamos para nuestro día a día se va a extraer de las proteínas de nuestros músculos. Eso va a generar una atrofia muscular. Y esa atrofia muscular, a largo plazo, va a reducir nuestro metabolismo basal. Por tanto, a largo plazo nos va a costar más mantener ese bajo peso o incluso plantearnos adelgazar, puesto que la masa muscular es clave en el efecto termogénico que tenemos a nivel basal. Por tanto, a largo plazo, pues desde luego no son sostenibles, incluso pueden ser perjudiciales. Sí, sí. Bueno, de la recuperación y del sueño podríamos también estar hablando muchísimo tiempo. Pero yo creo que la gran conclusión es que hay que desterrar poco a poco los malos hábitos, ser muy conscientes de lo que hacemos e introducir nuevos hábitos, ¿no? En definitiva, lo que tú recalcas en tu libro de tomar decisiones conscientes, ¿no? Bueno, cada uno tendrá que saber qué hábitos debe cambiar y ser realistas e introducir hábitos más saludables, en definitiva, ¿no? Totalmente. Ser críticos. Yo creo que la clave aquí es ser críticos con lo que hacemos. Salir un poco del automatismo y de la reactividad en la que vivimos. Todos los días nos levantamos a la misma hora, desayunamos lo de siempre, sí. Vamos en autobús como siempre, nos bajamos en la misma parada, nos quedamos sentados 8 horas. O sea, ese como siempre, o ese yo que soy así, o ese es que no tengo remedio, es mi genética, es lo que hay que cambiar. Y una vez que cambiemos eso, nos damos cuenta de que podemos identificar estos malos hábitos y que puede ser relativamente fácil sustituirlo por buenos hábitos. Bueno, y darnos alguna licencia de vez en cuando, ¿no? Totalmente, totalmente. La clave de todo, de hecho, es la flexibilidad, porque sin flexibilidad no hay adherencia. No podríamos mantener una determinada decisión en el tiempo, ¿no? No es sostenible. Muy bien. Yo creo que hemos hecho un repaso de la matriz metabólica, pero quizás se me haya olvidado algo. ¿Qué te gustaría remarcar? Yo creo que más allá del conocimiento fisiológico que puede aportar la matriz metabólica, considero que el impacto que más puede llegar a la gente es el hecho de cambiar su forma de pensar. O sea, la primera parte del libro es un poco más de transformación. Es decir, yo puedo tener las herramientas adecuadas para entrenar, para alimentarme mejor o para descansar mejor. El problema es que en muchas ocasiones o no sé lo que quiero, y ahí está la definición del objetivo, que es básica, o creo que esto no es para mí, si yo no tengo ningún problema, o mi problema no depende de lo que haga. Es decir, lo primero que necesitamos es ese despertar en relación a darnos cuenta de que las cosas que hacemos tienen un impacto directo en cómo somos y en las consecuencias que va a tener nuestra salud. Entonces tenemos que ser muy claros con qué objetivo perseguimos, definirlo. No sirve decir, voy a empezar a hacer ejercicio porque quiero estar más sano. Sí, hay que ser más concreto, ¿no? Seamos concretos, seamos específicos y además delimitémoslo en el tiempo, porque si no, el mensaje se disipa. Llega un día en el que no nos apetece y como no tenemos claro el objetivo y no nos motiva, pues ese día ya dejamos de hacer las cosas. O llueve, hace mal tiempo. Siempre va a haber excusas. O en verano eran las vacaciones, ahora llega el invierno y vienen las fiestas sociales hipercalóricas. Siempre vamos a tener excusas
pero cuando hemos conseguido cambiar nuestra identidad, podemos tener esos lapsos, tanto en la alimentación como en el ejercicio, y no sentir culpa por ellos, sino simplemente ser consecuentes y si tenemos ese objetivo marcado, pues tratar de compensar eso que hemos hecho. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Pareja, muchas gracias, querido Helios. Yo creo que hemos hecho un resumen de estos 4 elementos, del NEAT, del ejercicio físico, de la alimentación y un poquito del descanso, porque en estos temas es muy importante recurrir a la ciencia, recurrir a los auténticos expertos y no dejarnos embaucar por opiniones de todo tipo y condición que no sabemos cómo están avalados ni en qué se asientan, ¿no? Por tanto, yo creo que desde la Fundación Asisa estamos especialmente comprometidos en divulgar este tipo de conocimiento. Así que muchísimas gracias y bueno, pues esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por la labor divulgadora que hacéis de la ciencia, porque me parece que es fundamental en estos días donde tenemos tanto ruido. Así que gracias y enhorabuena. Gracias a ti.